Creo que el gobierno tuvo la capacidad de rápidamente mostrar puntos de ruptura, ¿no? de distinción respecto al gobierno precedente, ¿no? De la fatídica política neoliberal que impulsó el gobierno de Mauricio Macri durante 4 años. Y eso se ve expresado en algunas medidas muy inmediatas, muy rápidas, que mostraron un cambio de rumbo importante. Y uno podría mencionar algunas que ya se han mencionado hasta el cansancio, ¿no? Pero fundamentalmente el enfoque inicial en relación al tratamiento de la pandemia, independientemente de los resultados finales en términos de los números, indiscutiblemente ha arrojado resultados en términos de preparar un sistema sanitario que venía quebrado, fracturado, sin ministerio, por ejemplo, de la gestión anterior, y evitar en ese sentido probablemente miles de muertes más. Seguramente también el enfoque de contención social, mínimo, indispensable, insuficiente, pero necesario, que se expresó desde la tarjeta alimentaria hasta la implementación de la IFE, etcétera. Porque hoy la encrucijada que enfrenta el gobierno y la encrucijada que enfrentamos todos como Frente de Todos tiene dos grandes pilares en términos de elementos de duda, de incertidumbre. Por un lado fue Vicentín. Vicentín fue el gran punto de inflexión desde el punto de vista del reconocimiento de una correlación de fuerzas. Fue una mini 125, ¿no? Digo, y esto es el que se tome en el contexto. Llevó, a pesar de ser una empresa prácticamente quebrada, de ser un grupo empresario incluso visto con malos ojos por otros grupos empresarios en lo previo a esta situación, constituye una defensa corporativa de la clase dominante de la Argentina tan potente porque se convirtió en un símbolo de otro elemento central, que no es solo el tema fiscal o la capacidad de obtener una cuota mayor de la renta agroexportadora para financiar el gasto social del Estado, etc., que es algo más profundo. Era la posibilidad del Estado de empezar a intervenir en el gran captador de divisas, ¿no? En el gran captador de divisas genuinas, es decir, del comercio exterior de la economía argentina, que es efectivamente el negocio de la agroexportación y fundamentalmente todo el complejo agroexportador sojero, de aceites, el complejo sojero fundamentalmente. Bueno, ahí había una gran apuesta. Ahí hubo un punto de inflexión central. Y digo que el segundo fue Guernica porque golpea, si ese fue un punto de inflexión económico-social, el de Guernica fue un punto de inflexión político-social, desde el punto de vista de cómo el gobierno manda un mensaje, en parte a su base social, en parte a los movimientos populares organizados. Digo, fue con un tema tan sensible para todas nuestras tradiciones políticas como el de la represión de la protesta social. Y ahí hay un elemento que es difícil de comprender. Primero, el de intentar algunos sectores de la coalición buscando hasta generar una mística, ¿no? de la firmeza, de nosotros sí venimos a resolver los problemas. Bien, pensaron que no nos íbamos a animar y nos animamos. Pobre mística, la que se asienta en la dureza y la inflexibilidad frente a los débiles, frente a los que vienen siendo golpeados por todos los gobiernos. La mística, en todo caso, hay que recrearla frente a la dureza, la inflexibilidad y la capacidad de negociación desde una correlación de fuerza con los poderosos, con aquellos que meten miedo, ¿no? Con aquellos a los cuales todos los gobiernos a lo largo de la historia argentina se le han animado. Y otros sectores, ¿no? Buscando decir, bueno, se hizo todo lo posible, ¿no? El Cuervo de la Roca intervino así, el gobierno de la provincia intervino así, el Ministerio de las Mujeres intervino de esta manera. Y parece mentira que no se comprenda que, siendo incluso esto cierto, el hecho de la represión, el hecho del desalojo, justamente tira por la ventana, hace desaparecer de un plumazo todo lo bueno que se podía haber hecho en los meses anteriores en Guernica. Inhabilita, destroza. No tiene más importancia todo lo bueno que hiciste antes el día que tomás la decisión de reprimir Guernica. Entonces ahí son dos elementos importantes que creo que se sintetizan en una situación general que es la que nos plantea la crisis del COVID y la crisis que hemos heredado del macrismo. Ahí creo que hay un debate fuerte, que es cómo nos paramos como Frente de Todos y cómo se para este gobierno frente a un contexto mundial de una crisis tan severa e histórica que parece dejar poco margen para esta idea de, bueno, un capitalismo donde todos ganemos un poquito, un esfuerzo de cada lado y todos nos pongamos de acuerdo, cuando además vemos en el bando contrario, para decirlo de alguna manera, una reticencia absoluta a cualquier tipo de negociación, ¿no? Una reticencia absoluta a cualquier pacto o compromiso, y cada muestra, cada gesto que de parte del gobierno parece un gesto para la distensión, para el diálogo, para el consenso, es asumido como un gesto, ¿no? Como una señal de debilidad que habilita mayores avances y mayores ataques, ¿no? Una agenda más corrida a la derecha. Hay un camino para salir de esta crisis
sin confrontar. El problema es que ese camino está plagado de víctimas, que ese camino está plagado de dolores, que ese camino, el costo de un camino para superar la crisis de acá a uno, primero que es un camino más largo seguramente, porque por ejemplo una devaluación implica efectivamente tirar por la ventana la posibilidad de una recuperación económica fuerte del 2021, pero ese camino que refortalece a los mismos de siempre, que sigue metiendo plata en los bolsillos del mismo de siempre, que sube la pobreza a nuevos contingentes humanos, a nuevas personas en nuestro territorio nacional y en el mundo, es un camino más largo, más doloroso, y que además en el medio probablemente se lleve puesto el proyecto político del Frente de Todos. Eso hay que tenerlo en cuenta. Esta moderación, este intento de no confrontar, etcétera, en función de no agigantar la grieta y del riesgo de los costos políticos que eso tiene que tener en consideración que del otro lado lo que se está viendo no es solo, la devaluación no implica solo un negocio multimillonario para algunos que tienen acceso a la divisa y tienen sus ingresos en dólares como los exportadores. Implica también un golpe político para la coalición del Frente de Todos, del cual es muy difícil levantarse. Creo que estamos haciendo un aporte modesto, por supuesto, pero importantísimo. El primero es que tuvimos la capacidad de ser parte de una manera importante y decisiva del ciclo de resistencia y lucha sin el cual es inexplicable una derrota electoral tan temprana que no habilitó la reelección de Mauricio Macri. Y creo que en eso los movimientos populares tuvimos un mérito. Ser parte de la resistencia y después también tener la claridad y la madurez para decir que era necesario integrarse a esa alianza, sabiendo que la orientación general de esa alianza podía no ser necesariamente lo nuestro, sabiendo que la deuda externa se iba a negociar en términos que por ahí no eran idealmente los nuestros, sabiendo que el vínculo con los grandes grupos económicos no iba a ser el que organizaciones que venimos de la izquierda popular, desearíamos o quisiéramos construir, pero entendiendo que en este momento histórico poner un dique de contención categórico, fuerte, contundente al avance de la derecha neoliberal de Argentina era central, y que eso habilitaba la posibilidad de iniciar un proceso de recuperación de derechos y un proceso de fortalecimiento del poder popular, de las organizaciones del campo nacional, popular, democrático, de izquierdas. Ese era la. Entonces, primer papel en ese importante, creo, aporte en ese siglo político. Ahora, una vez en el gobierno, nos encontramos con nuevos desafíos. Dobles. Por un lado, por las debilidades generales o las contradicciones generales que también se expresan en dificultades de gestión que tiene este gobierno, pero por el otro también por la propia inexperiencia o por lo nuevas que son la experiencia de participación en las instancias institucionales, incluso participación en la gestión estatal que están llevando adelante un montón de compañeros y compañeras del Frente Patronal y de otras organizaciones del campo popular. Y hay un desafío muy importante que lo defino en los siguientes términos. La responsabilidad de hacer bien lo que tenemos que hacer, es decir, aquello para lo cual nos comprometimos, si es gestionar una política pública, un programa, un plan, hacerlo correctamente, si es dar pelea en términos legislativos, hacerlo con responsabilidad, con conocimiento, con rigurosidad, estudiando los proyectos, formulando en el ida y vuelta con las organizaciones populares proyectos que desde el institucional apunten a transformar la situación de vida de las personas, de la gente, pero que al mismo tiempo de hacer correctamente aquello para lo cual o nos votaron o nos designaron para hacer correctamente, la necesidad de no dejar a un lado, ¿no? De no bajar banderas. De no bajar banderas no por purismo ideológico, sino porque entendemos, como charlábamos hace un rato, que son miradas imprescindibles que aportan a enriquecer el proyecto político del Frente de Todos. Y eso supone, por ejemplo, no callarnos la boca en relación a Guernica, no callarnos la boca en relación a las limitaciones que tiene el presupuesto 2021, no callarnos la boca en relación a la necesidad de que el aborto se presente antes de fin de año, de que Alberto cumpla una de sus promesas centrales de campaña y que este año, sabiendo que el 2021 es inviable y se trate de interrupción voluntaria de embarazo, que sea este el año de la interrupción voluntaria de embarazo. Es decir, debates centrales. Y ahí me parece que hay un aporte que tiene que a veces por una parte de la coalición del Frente de Todos es valorado correctamente y a veces no es entendido y no es valorado, genera malestar. ¿No? Pero bueno, en algún punto lo lamentamos, pero es así, no llegamos a participar y a ser parte de la coalición del Frente de Todos para cerrar la boca y obedecer. Llegamos para hacer una serie de planteos políticos. Algunos serán correctos, otros no, serán objeto de debate, demás. Y lo estamos haciendo además en un contexto particularmente complejo para nosotros, ¿no? El movimiento popular argentino es
en el mundo probablemente uno de los movimientos que más ha sentado su poder, su capacidad de negociación y de presión en la calle, ¿no? Argentina tiene una política callejera como pocas. El COVID, la cuarentena, etcétera, allá de que hoy se estén dando ciertas aperturas, ha dañado fuertemente esa capacidad de presión. De a poco la tendremos que ir retomando. Y de a poco tendremos que ir retomando esa fórmula que esperemos sea virtuosa entre la capacidad de movilización, de presión, de construcción de poder popular en la calle y en el territorio, con la capacidad de hacer avanzar desde los lugares institucionales que hoy nos toca ocupar algunas transformaciones, probablemente no en el sentido de la construcción de la Argentina que quisiéramos en el 2023, cuando termine este gobierno, pero sí en que estemos algunos pasitos mejor o algunos pasitos más adelante en esa tarea histórica.